esta noche sobre los peligros de una fe superficial y venimos hablando en el sexto punto sobre aquellos conceptos cerrados de la vida cristiana cotidiana. Ya habíamos hablado de las falsas enseñanzas o falsas doctrinas y obviamente si hay falsas doctrinas y se han enseñado falsas doctrinas en medio de una apostasía, es lógico que también en los criterios o los principios o hay conceptos totalmente errados en cuanto a la vida cristiana que vivimos diariamente aquí en la tierra. Y habíamos entonces hablado acerca de los conceptos errados en primera instancia sobre los conceptos de una victoria y la derrota. Cómo hoy en día la gente ha estado enseñando o mal enseñando un concepto de victoria donde se habla de los superhéroes de la fe cristiana, que ya vimos y entendimos que no era así, porque recordemos, la verdadera victoria o el verdadero éxito en la vida cristiana es la obediencia a Dios. Esa es la verdadera victoria, porque es en Cristo Jesús, porque la victoria lo que debe motivarnos a nosotros es reconocer que no es nuestra sino del Señor, que nosotros nos vemos beneficiados, sí, y gloria a Dios por ese beneficio que nos da a través de Jesucristo, pero realmente quien merece toda la gloria, quien merece toda la honra es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que venció por nosotros, porque nosotros no fuimos capaces de vencer, porque somos personas que luchamos diariamente en contra del pecado, de la maldad. Entonces es importante tener en cuenta esto. También entonces estábamos hablando sobre el concepto de derrota, un concepto totalmente equivocado, y veníamos entonces hablando en cuanto a esto de la derrota. Veníamos diciendo, dando el ejemplo sobre cómo el peligro de la victoria nos lleva a una vida de arrogancia, de pensar que somos invencibles, pero por el lado del fracaso o de la derrota que es inevitable en la vida, decíamos que no se le da el valor que verdaderamente tendría el fracaso o la derrota o la pérdida para nosotros como cristianos. Siempre vemos el fracaso, la derrota y la pérdida como algo malo, como algo que nadie quisiera vivir, y es cierto, nadie quisiera vivir un fracaso, nadie quisiera vivir una derrota, nadie quisiera vivir esas circunstancias donde nos vamos a sentir aporreados, que perdimos algo en nuestra vida. Y decíamos claramente entonces a qué nos llevaría la derrota o el fracaso, o a qué nos lleva. Entonces claramente decíamos que nos genera desánimo. 2, nos impide a veces levantar nuestra cabeza. 3, buscamos a Dios pero lo hacemos sin deseos o lo hacemos hasta con arrogancia, y poníamos el ejemplo de Josué y el pueblo de Israel cuando sufrieron una derrota por haber menospreciado aquel pueblo pequeño, donde dijeron, no, eso es un pueblo pequeñito y mandemos simplemente 1000 personas, y terminaron derrotados. Un pueblito pequeño los derrotó a ellos, y entonces después se fueron contra Dios de manera muy terrible, sin respetar la santidad de Dios, a decirle al Señor, ¿por qué permitiste esto en nuestras vidas, esta derrota, que ese pueblo nos derrotara, cuando tus promesas que nos diste desde el principio fueron estas? Entonces estuvimos analizando que aunque Dios dé promesas, hay algunas dificultades y algunos problemas que se pueden presentar, y en ese momento uno de los problemas era el pecado de Acán. Eso lo dejamos bastante claro. También decíamos que entonces, de acuerdo al texto que analizábamos, nada en su momento llega a tener importancia. Nos enfrascamos tanto en ese fracaso, en esa derrota, en esa pérdida, que infortunadamente lo demás carece de importancia, y terminamos sumidos en un derrotismo y escuchamos frases
tales como una derrota significa un revés permanente en el corazón. Entonces hay muchas personas que mantienen derrotadas todo el tiempo y entonces uno las ve a toda hora pidiendo oración o las ve a toda hora uno en una actitud totalmente como si estuvieran siendo miserables totalmente y no reconociendo el perdón de Dios, no reconociendo que Dios dio la victoria, no reconociendo al Señor aún en medio de ese fracaso, en medio de esa derrota, en medio de esa pérdida. También muchas veces escuchamos a personas que dicen, no, pero ¿para qué oro? Ya eso no sirve de nada. ¿Para qué esto si ya no sirve de nada? Estoy acabado, estoy destruido, ya no hay nada que hacer. Y tres, obviamente nos pasa muchas veces como cristianos, terminamos diciendo, es que Dios me ha abandonado, Dios me dejó a mi suerte, Dios me dejó tirado y entonces ahora ya no hay solución para la vida que traía. Y entonces estuvimos hablando un poco más acerca de lo que era la pérdida y nos fuimos a Marcos capítulo 8 después de haber mencionado Josué capítulo 7. Nos fuimos al Nuevo Testamento, a la carta de Marcos, la carta de Juan Marcos en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 37 para comprender lo de la pérdida, la derrota o el fracaso. Y está en 34, verso 34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y habíamos mencionado qué significaba venir en pos de mí y negarse a sí mismo. Y hablábamos que venir en pos de mí era dejar atrás lo demás para seguir a Jesucristo, estar en el mismo camino, en el mismo pensamiento, en lo mismo que el Señor Jesucristo trazó para su vida y para la nuestra, dejándonos llevar de Él, obedeciendo para poder ser sus discípulos, y obviamente eso implica seguir su ejemplo. Negarse a sí mismo, decíamos que era desvincularnos o separarnos de nuestra propia vida, y eso es pérdida de nuestra vida. ¿Y eso qué implica? Una vida que está llena de carnalidad, de egoísmo, de orgullo. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es desvincúlese, sepárese en su vida de su carnalidad, de su orgullo, de su egoísmo, de su propia opinión, de su propio pensamiento, de sus propias creencias y de todo aquello que hace parte de nuestra vida, y comiencen entonces a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que significa negarse a sí mismo. Cuando aquí dice entonces, y tome su cruz y sígame, otra vez el término sígame, entonces dice, tomar su cruz significa quitar de su vida el pecado, habiendo recibido la redención por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso implica un sacrificio personal al dejar el pecado. Entonces, cuando tú y yo queremos tomar la cruz, significa sacrificar nuestra vida por el Señor, es decir, dejar de pecar, abandonar el pecado para vivir en santidad, para vivir en obediencia a Dios, para vivir una vida que agrada a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, lo que esto quiere decir es que debemos exponernos a la muerte, al pecado y vivir para Cristo, pero también extinguir de nuestra vida, aunque no es fácil, pero tampoco es imposible, es extinguir el egoísmo, las pasiones desordenadas y pecaminosas.
Y yo creo que nosotros diariamente necesitamos entender que tenemos una lucha contra nosotros mismos precisamente por eso, porque hay pasiones en nuestro corazón y a veces tenemos tal vez malos pensamientos. Hay momentos donde vivimos circunstancias en las cuales le damos rienda suelta a nuestro mal carácter. Esos son pasiones desordenadas, cuando tenemos sentimientos de ira, de odio, de envidia, sentimientos aún en ocasiones de matar a alguien. Esos son pasiones desordenadas. Pero cuando llegamos a Cristo, nosotros debemos morir a eso, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses: morid pues a todo lo terrenal. Y después dice: despojaos del viejo hombre y tomad y vestíos del nuevo hombre que está hecho conforme a Jesucristo. Entonces es muy clara la palabra de Dios cuando nosotros comprendemos y entendemos lo que el Señor nos pide. Vamos a mirarlo allí en Colosenses. No solamente lo voy a mencionar, sino que vamos ahí a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice: haced morir, ahí está, tome su cruz. En otras palabras, haga morir lo terrenal. Aquí terrenal se refiere a la carnalidad, a lo carnal, a las pasiones desordenadas, al pecado, al egoísmo, al orgullo, que es el que no nos permite, o todo eso no nos permite a nosotros agradar al Señor con nuestra vida. Sigue diciendo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Interesante. Luego dice el versículo 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Esas palabras deshonestas pueden involucrar una mentira, pero también vulgaridades, cuando a veces nos dejamos llevar de la ira, del enojo pecaminoso, porque obviamente dice la palabra de Dios también: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, nosotros somos tendientes a la ira, porque hay algo que no nos gusta, la injusticia, nos injurian, pecan contra nosotros, nos dicen cosas que nos duelen. Entonces a veces la ira nos coge, pero tenemos que aplacarla. Por eso dice que nosotros no debemos pecar si nos airamos. Inmediatamente haya ira, cálmese, busque la forma, métase en oración, no responda. Si es necesario, dígale a la persona que le está causando en ese momento esa ira, dígale: por favor, yo ahora no quiero hablar porque en este momento estoy indispuesto, después hablamos cuando me calme. Yo sé que es difícil porque a veces siguen abusando y llega el momento donde pronto explotamos por nuestro mal carácter y volvemos al viejo hombre, donde el viejo hombre respondía o con pelea o con alegato o con vulgaridades y un poco de cosas que empezamos a decir por nuestra boca que a Dios no le agradan, o actitudes que tenemos que a Dios no le agradan. Por eso dice: haced morir la carnalidad en vosotros, o sea, lo terrenal en vosotros, es decir, todo lo que tenga que ver con las actitudes de la carne. Y es importante para nosotros entender esto, porque obviamente debemos perder para ganar. Por eso aquí dice: todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y eso es una paradoja. ¿Cómo así que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Cristo y el Evangelio la salvará? Es muy sencillo esa paradoja. Lo que quiere decir cuando dice todo el que quiera salvar su vida, en otras palabras,
el que dice que quiere salvar su vida, está hablando de librarse a sí mismo con su opinión, con su voluntad, con su pensamiento, protegiéndose para preservarse. Y habla de una salvación personal y espiritual que ha sido dada por Dios, pero que a veces somos nosotros los que queremos librarnos a nosotros mismos. Por eso, todo aquel que quiera librarse a sí mismo, sea personal o espiritualmente, en una circunstancia, en algo que esté viviendo, para protegerse en su preservación como persona, para sobrevivir en esta tierra, está cogiendo el camino equivocado porque cree que con sus propias fuerzas puede lograrlo. Y por eso dice: y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Es importante saber que no somos autosuficientes. Eso es lo que nos metió la filosofía del mundo. Eso es lo que el enemigo ha querido enseñar al mundo entero, y eso también nosotros vivimos esa mentira de la autosuficiencia, porque eso fue lo que llevó a Satanás a salir del cielo donde estaba con Dios en su trono como ángel querubín. Y eso fue lo que le llevó a que su orgullo creciera de tal manera que se hizo autosuficiente, independiente de Dios, creyendo que esa era una verdad. Y no, él se mintió a sí mismo, le mintió también a una tercera parte de los ángeles, le mintió a la mujer y al hombre, y obviamente también ellos tomaron decisiones equivocadas porque creyeron que podían hacer las cosas por sí mismos, salvarse a sí mismos, y eso no es verdad. Entonces, por eso es muy claro cuando la palabra dice que es necesario perder, o sea, que la pérdida no es algo fatal. El fracaso no es algo fatal. Debemos comprender que el fracaso, la derrota, la pérdida, por el contrario, tienen algo que Dios logra a través de ello para nuestras vidas. Y de acuerdo a esto que acabamos de mirar, de lo que significa salvar, entonces nos damos cuenta que el hecho de entender que el fracaso es algo que a veces Dios debe permitir en nuestras vidas para que perdamos, es decir, nos perdamos a nosotros mismos y podamos ganar a Cristo. Y miren que es interesante también en Filipenses, como el apóstol Pablo lo plantea. Filipenses capítulo 3, mire lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribir las mismas cosas, y para vosotros es útil. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo, es decir, a la iglesia. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia carnalmente, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces miren que la derrota no es algo tan negro como lo hemos aprendido en el mundo. Ni el fracaso, ni la derrota, ni la pérdida son algo tan fatal como nos han enseñado en el mundo, como lo aprendimos nosotros. Y que por eso mucha gente tiene una actitud
derrotista y una actitud que dicen que de ahí no lo saca nadie. Entonces viene una depresión en sus corazones, una depresión en sus vidas y no levantan cabeza de allí. Y obviamente se van en contra de Dios para decirle: ¿por qué me permitiste vivir esta circunstancia? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no me salvaste en el momento en que yo necesitaba? En vez de entender claramente que si Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, en su providencia, tiene ciertos propósitos y ciertos fines para nuestras vidas. Cuando hablamos de perder, entonces, volviendo aquí a Marcos, perder significa destruir o arruinar lo que alguien posee o lo que tiene, es decir, su bienestar personal, espiritual, eterno, quedando excluidos de la presencia de Dios. Entonces, mire que es tremendo. Si yo creo que me puedo librar a mí mismo de lo que vivo diariamente, de acuerdo a mi posición, es decir, de acuerdo a mi pensamiento, mi opinión, mi voluntad, mi creencia, para protegerme, para preservarme aquí en la tierra, estoy desconociendo la victoria de Cristo, porque recordemos que siempre todo lo que pasa en nuestra vida tiene que llevarnos a ponernos en la posición correcta delante de Dios. Es decir, que siempre miremos la obra de Cristo para nosotros y por nosotros. Ese es el objetivo primordial y principal de la victoria, pero también de la derrota. Y aquí vemos en este punto muy claro. Entonces, el que piense que puede librarse a sí mismo sin considerar la obra de Cristo, se está destruyendo. Como dice acá, el que quiera salvar su vida, lo que está haciendo es destruyéndose a sí mismo, arruinando todo lo que Dios le ha dado, todo su bienestar personal, espiritual y aún eterno, y la presencia de Dios no está ahí porque nosotros mismos la excluimos cuando en nuestro orgullo, en nuestro egoísmo, decimos: yo puedo salvarme a mí mismo y no necesito de nadie más, ni siquiera de la obra de Cristo. Cuando desconocemos la obra de Cristo, entonces ya perdimos, ya fracasamos, en el sentido de que eternamente estaremos totalmente fuera de la presencia de Dios. Por eso es tan importante entender que infortunadamente la forma como en muchos lugares del mundo, y aquí mismo en Colombia y aquí mismo en Medellín, hay personas que se están levantando, falsos maestros o maestros que se hacen a ellos mismos maestros, están dando un mensaje fuera de la voluntad de Dios en cuanto a un tema tan importante y relevante como es la victoria de Cristo y nuestra derrota para ganar a Cristo, nuestra pérdida para ganar a Cristo. Qué tremenda esa verdad. Y entonces, volviendo allí a Filipenses, mire lo que sigue diciendo. Una persona que era hasta irreprochable, o sea, nadie le podía reprochar que tuviera una vida buena en esta tierra. Y él dice: eso era para mí ganancia, salvación, en otras palabras, pongámoslo así. Es decir, eso lo llevaría a librarse a sí mismo, y eso le llevaría al orgullo. Y ustedes saben que el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que vemos en el texto bíblico, Pablo tenía dificultades con el orgullo, y por eso Dios tenía que hacer algo para que él bajara y se mantuviera abajo, se mantuviera en una condición de reconocer que él no era Dios, que él no era el mejor de la tierra, así tuviera ciertas credenciales. Y él mismo entonces dice: pero por cuantas cosas eran para mí ganancia, él mismo las estimó como pérdida por amor de Cristo. O sea,
Él mismo se hizo una persona que, aunque estuviera muy arriba, muy en victoria, sin embargo, él mismo dijo: no, la victoria no la hago yo, la victoria la dio Cristo cuando Él me dio su vida en la cruz del Calvario para que yo tuviera salvación. Entonces Él mismo dice: por eso, todo yo mismo, por amor a Cristo, por ese amor que le tengo a mi Cristo, a esa persona, el Hijo de Dios, a quien dio la vida por mí, entonces yo me vuelvo una persona insignificante. Él mismo lo hizo por amor a Cristo, pero también, obviamente, para salvación de su alma. Porque de lo contrario, si hubiera seguido con su orgullo, créanlo, como dice el texto, como él era irreprochable, como él era justo, entre comillas, delante de los hombres, ante la ley, entonces obviamente él mismo hubiera podido decir: yo no necesito la obra de Cristo, yo no necesito a Cristo para mi salvación, yo cumplo las normas de la ley, yo hago todo esto y por las obras soy salvo. Pero recordemos que las obras no nos dan la salvación eterna. Y sigue diciendo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo. O sea, Pablo era una persona que, si nosotros vemos ese texto, podríamos decir: él es un perdedor. Pablo era un perdedor. Para el mundo fue un perdedor. ¿Por qué? Porque él renunció, él murió a sí mismo, a lo que él era, a lo que él tenía. Renunció, lo perdió, fracasó en eso, para poder, ¿qué? Primero, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. No había otra manera de conocer al Señor sino de renunciar, de morir a su orgullo, morir a su egoísmo, morir a su carnalidad, morir a todos los títulos que él tenía como judío. Tenía que ser un perdedor para el mundo, pero un ganador para Cristo, porque iba a ganar el conocimiento del Señor a través de una relación personal con Él, cara a cara, de tal manera que su vida fuera transformada. Pero también dice: por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, es decir, a la persona de Cristo. Entonces, Dios a veces permite nuestro fracaso, nuestra derrota, primero para que tengamos una relación más cercana con Él, y segundo, para poder ganar a Cristo, porque obviamente nosotros, cuando estamos en Cristo, le ganamos a Él, porque Él está con nosotros. Pero cuando nosotros seguimos con nuestro orgullo, seguimos con nuestro egoísmo, seguimos con nuestra carnalidad, seguimos con un mal carácter, seguimos con una vida alejada de Él, obvio que Cristo no puede estar ahí con nosotros. El Señor Jesucristo está alejado de nosotros, pero no porque Él quiera, sino porque nosotros mismos lo echamos fuera. En vez de echar fuera, de morir a nuestra carnalidad, echamos fuera a Cristo para que nosotros podamos seguir viviendo nuestra vida a nuestra manera, y eso no es correcto. Eso no está bien delante de Dios. Y es muy importante eso para nuestras vidas. Ahora, Lucas 9, vamos a Lucas capítulo 9, versículos 1 al 5. Y aquí vemos algo, y es: el Señor Jesús enseñó cómo manejar el fracaso a sus propios discípulos. Lucas capítulo 9, versículo 1 al 5. Mire lo que dice: reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos
los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: no toméis nada por el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Aquí vemos claramente que dice: donde quiera que no os reciban, en otras palabras, que lo rechazan. Y en este caso estamos hablando de que van a haber lugares donde ellos iban a fracasar, no porque ellos quisieran fracasar, sino porque la gente los iba a rechazar, no los iban a recibir. Entonces aquí el Señor les muestra 3 maneras a través de las cuales ellos podían manejar ese fracaso. Manejar el fracaso, no decir no van a fracasar, no, es que Él se los dijo. Van a fracasar en algunos momentos, van a salir derrotados, van a tener pérdida. ¿Por qué? Porque la gente no los va a recibir. Por eso dice: donde quiera que no os reciban. Pero aquí, a ver, ¿cuáles son las 3? La primera, siendo valientes, es decir, que aunque lo rechacen en alguna ciudad, cuando fueran predicando el evangelio, ¿qué les dice? Salgan de aquella ciudad, sacudan el polvo sobre vuestros pies, y ese testimonio será contra esa ciudad y contra esas personas que lo rechazaron, que no lo recibieron. Entonces, sean valientes, enfrenten el hecho de que no en toda parte le van a recibir. En otras palabras, van a haber fracasos, van a haber pérdidas, van a haber derrotas. No todo va a ser éxito, no todo va a ser, uy, no, qué bendición. No, hay momentos que vienen los problemas, vienen los fracasos, vienen esos momentos duros cuando nos golpeamos por decisiones equivocadas o porque simplemente es algo inevitable. Recordemos que eso lo dijimos al principio. Un fracaso es inevitable, una derrota puede ser inevitable, otras veces es evitable. Sin embargo, el fracaso, la derrota o la pérdida es inevitable porque en el camino van a venir situaciones que nos van a llevar al fracaso, a la derrota o a la pérdida. 2. El hecho de que les diga: donde quiera que no reciban, salgan de la ciudad, sacudan el polvo de vuestro pie en testimonio contra ellos. Y dicen: y pasaban por todas las aldeas. Ellos seguían perseverando a pesar del rechazo de algunos. Ellos seguían predicando el evangelio, seguían dando testimonio de Jesucristo. Es muy claro entonces que primero es necesario ser valientes enfrentando esas circunstancias adversas. 2, perseverantes a pesar de la adversidad. Y 3, lo más importante, aferrándose al Señor y su palabra en obediencia. Ellos no llegaron y dijeron: no, Señor, es que ya usted lo dijo, yo no voy a ir por allá, ya usted mismo lo dijo que en algunos lugares no nos iban a recibir, entonces ¿para qué? Eso no sirve de nada, uno ir y predicar. No, yo no quiero que en mi cara me tiren la puerta y me digan que no me reciben, que yo no quiero, que no quieren nada de ti. Entonces eso a mí me hace sentir frustrado, me hace sentir fracasado. No, Señor, yo prefiero más bien me quedo aquí y que vayan otros. No, aquí ellos fueron y dieron testimonio, no importa si lo recibían, si no lo recibían. El problema era para aquellos que no recibían la palabra, que no recibían el evangelio, pero ellos manejaban el fracaso de acuerdo a como el Señor Jesucristo les estaba enseñando, siendo valientes, siendo perseverantes a pesar de la adversidad.
y aferrándose al Señor y su palabra en obediencia, porque el Señor es el que los envió. Mire lo que dice: reuniendo a sus 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Los envió. ¿Quién? Jesús los enviaba a ellos para que ellos predicaran el reino de Dios e hicieran la sanidad de enfermos, liberación de demonios y todo eso. Y encima de todo les dice: miren, no tomen nada para el camino, no lleven ni un bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. Ahí está, era su palabra. Era Jesús quien los había enviado. Entonces, ¿qué debían hacer? Simplemente obedecer. Y ellos lo hicieron, obedecieron, a pesar de que en algunas ciudades no les recibieran. Pero ya ellos sabían qué iba a suceder con ellos. Entonces es muy claro la manera como Jesús enseña a que aún nosotros, esos principios que les dio a sus discípulos, hoy nosotros también los apliquemos en nuestras vidas, en medio del fracaso o en medio de la derrota o en medio de la pérdida. Hay que ser valientes, perseverantes a pesar de las circunstancias, y debemos aferrarnos al Señor y su palabra en obediencia, porque simplemente debemos hacerlo, no porque seamos los mejores o porque estamos aferrados a esa victoria exitosa, que porque tenemos ese éxito, entonces nosotros sí, claro, es que el Señor nos va a dar el éxito, y nos aferramos al éxito y no al Señor, ni obediencia a su palabra. Entonces por eso es que a veces andamos desanimados, a veces andamos no conforme la voluntad de Dios, sino de acuerdo a lo que nos parece a nosotros. Y con la ayuda del Señor, la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a seguir adelante y vamos a ver un ejemplo precisamente de esto que estamos hablando hoy. Un nuevo ejemplo, así como vimos el ejemplo de Josué, ahora vamos a ver un nuevo ejemplo, pero también con el pueblo de Israel, que también cayó exactamente en lo mismo. En vez de ser valientes, perseverantes a pesar de las circunstancias, de aferrarse al Señor y a su palabra, se aferraron a sí mismos, a sus criterios, a sus pensamientos, a lo que ellos creían que era. Pero se dieron cuenta después que la cosa no era como ellos pensaron y tuvieron que vivir derrotados, o una derrota más en su haber o en su lista de derrotas. Pero es eso. Es claro que vamos en algún momento a tener fracaso, vamos a tener en algún momento pérdida, vamos a tener en algún momento una derrota. Pero recordemos, bíblicamente, el fracaso, la derrota o la pérdida no es necesariamente lo peor que nos puede pasar. A veces se puede convertir en la oportunidad que Dios nos da para hacer su voluntad y para vivir de acuerdo a sus parámetros bíblicos. Por eso es tan importante para nosotros tener presente esta realidad. No podemos seguir creyéndonos que somos los autosuficientes, que somos los grandes héroes de la Biblia, que somos los superhéroes de la fe cristiana. No, tenemos que entender que la victoria es de Cristo Jesús, la victoria es del Señor, y simplemente Él ha querido compartir esa victoria con nosotros para que nosotros seamos más que vencedores por medio de Él. Pero esa victoria no nos puede llegar a la cabeza para creernos que somos muy guapitos. No, somos débiles, como lo fue el apóstol Pablo, como lo fue Moisés, como lo fue Abraham, como lo fue Jacob, como lo fueron José, como lo fueron todos los personajes bíblicos, exceptuando a Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo tuvo una debilidad. ¿Cuál fue su debilidad? Simplemente en el momento del sufrimiento, en el momento donde estaba llegando a la cruz del Calvario, era débil como un ser humano, y entonces él se cansaba,
Él también tenía esos momentos duros, difíciles, temor. Sin embargo, recordemos que el temor de Jesucristo fue santo, un temor reverente delante del Padre, que le llevó a decir: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre nosotros debemos reconocer que ese es el punto. Se trata del Señor, no se trata de nosotros. La victoria se trata del Señor. La derrota, la pérdida, el fracaso en nuestras vidas se trata del Señor. Y usted me dirá, pero ¿cómo puede ser el fracaso? ¿Cómo puede ser la derrota? ¿Cómo puede ser una pérdida en nuestras vidas que se trate del Señor? Eso lo vamos a ver y eso lo vamos a responder cuando lo veamos bíblicamente y cuando vamos avanzando en esto tan importante que tiene que ver para nuestras vidas. Vamos a terminar allí, vamos a orar en esta noche y vamos a darle gracias al Señor.